Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hablaremos bajo el tema la providencia divina. Bíblicamente el término providencia aparece en su original griego una vez en el libro de los Hechos. Cuando aparece en la Biblia, el término providencia no se asocia directamente en ese pasaje con Dios. Sin embargo, al igual que el término Trinidad, que no aparece en la Biblia, al igual que este término, el término providencia, está presente en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La doctrina de la providencia es una doctrina fundamental, esto es una creencia que ha adoptado la iglesia histórica desde su misma fundación. Todos los grandes hombres de Dios, amado hermano y hermana, han creído que es una verdad, que Dios interviene en todos los aspectos de la tierra de una manera providencial. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios tiene el control, que Él gobierna, que Él rige en forma absoluta y soberana sobre todas las cosas que Él creó. Así que la providencia muestra a Dios como más que un simple espectador en los acontecimientos de nuestra vida. No es cierto, amados hermanos, el dicho popular donde los hombres afirman y piensan que son dueños de sus destinos, artífices de su vida, edificadores de su futuro. Sí es cierto, Dios no tiene ningún interés en competir con la voluntad del hombre. Es cierto, iglesia, que Dios puede influir en la vida de las personas y de hecho lo hace. Es cierto que Dios controla las acciones y las situaciones que acontecen en nuestra vida y en el universo entero. No podemos aceptar la falsa enseñanza de los hombres que dicen que el hombre puede ganar o perder el cielo por su propio mérito. Sabe, dejar de lado a Dios es hacerlo poco menos que un espectador en un partido de tenis. No es cierto que Dios está sentado en una silla mirando desde afuera, como la pelota va de un lugar a otro sin poder intervenir, sin poder opinar y sin poder hacer nada. Fijar a Dios en el lugar de la inacción es una herejía. Es ir en contra de la naturaleza y los atributos divinos. Decir que Dios no puede obrar según su voluntad es ir contra la propia Escritura, contra cada libro de la Biblia que usted tiene en su casa. La Biblia nos enseña que Dios controla, que es Señor absoluto, que nadie disputa su poder en todo cuanto Él ha creado y en todo cuanto Él sostiene. Sí, es cierto, Dios controla el universo. El salmista en el Salmo 103, verso 19, dijo: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. No hay ningún rey que esté por encima del Señor. No hay ningún gobernante que pueda hacer según su voluntad. No hay ningún hombre, ningún emperador, ningún ser que haya existido sobre esta tierra que pueda levantarse y decir que Él obra según su voluntad y que Dios no tiene nada que ver en su vida. La Biblia nos enseña que Dios controla el mundo físico. Mateo capítulo 5, verso 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hace salir su sol. Es que el sol es de Dios. Dios puede hacer, y en efecto lo hace, cosas extraordinarias en el mundo ordinario. Por ejemplo, Dios hizo llover pan del cielo por 40 años. Éxodo capítulo 16, verso 4.
Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Sí, Dios puede hacer llover pan del cielo, y no solo pan del cielo. Dios controla lo que pasa en cada una de las naciones. El Salmo 66, verso 7 nos recuerda: Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. La economía se cayó porque Dios quiso que se cayera. Y hay escasez en algunos lugares porque Dios así lo ha establecido. Y habrá enfermedades en esta tierra porque Dios así lo definió. Dios tiene un plan. Y Dios no consulta su plan con nadie. Él estableció un plan, y quiero llevarlos a una relación de algo que conocemos. Cuando usted ve una película, una serie de televisión, los actores entran y salen de escena, pero los actores no dicen lo que quieren, no hacen lo que quieren. Hay un libreto, hay un guión, y ese guión debe cumplirse. Y si el actor no dice lo que tiene que decir, pues sencillamente la película parará, se detendrá la escena hasta que diga exactamente lo que el escritor y director dijeron que debía ocurrir en ese momento. Nuestro Dios hace lo que quiere, iglesia. Él hizo que miles de codornices se juntaran en un solo lugar para alimentar a casi 2 millones de israelitas en el desierto. Él hizo que el mar se dividiera en dos, porque Él controla todo según su voluntad y de acuerdo a la providencia divina. Al hablar de la providencia divina, en el siglo XVII hubo una declaración de los ministros cristianos de la época en la catedral de Westminster. Ellos definieron la doctrina de la providencia de la siguiente manera. Presta atención a la definición. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabiduría y santa providencia, de acuerdo con su previo conocimiento infalible y el inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, su poder, su justicia, su bondad y su misericordia. Amados hermanos, Dios no solo sostiene, Dios creó todo. Y el universo le responde a Dios desde su origen. Y el universo obrará según la palabra de Dios y continuará existiendo por la providencia de Dios. Es una realidad que el universo no puede existir ni puede operar por su propio poder. Es Dios, y solo Dios quien creó. Es solo Dios quien sostiene con su poder todas las cosas, todos los seres que Él creó y les dio vida. Como bien enseñó el apóstol Pablo en Atenas, tomando como referencia las palabras de los mismos griegos, cuando en Hechos 17:28 dijo: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. La providencia de Dios, amados hermanos, alcanza a todas las criaturas de la tierra. No hay un solo ser humano que esté fuera de la voluntad de Dios. Primeramente, Dios sostiene su creación, sí, para que haya vida, para que usted se haya levantado hoy, para que haya venido a este lugar y luego salga y retorne a su casa y mañana siga viviendo, vaya a trabajar, vaya y haga su mercadito, haga su aseo en su casa. Para que usted pueda hacer cada cosa, Dios tiene que sostenerlo. En Hebreos capítulo 1 verso 3 se dice del Señor:
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El hecho de que la tierra gire a esa velocidad impresionante y no salgamos disparados, obedece a que Dios sustenta esta tierra. El hecho de que usted tenga una familia es porque Dios sustenta a su familia. El hecho de que usted sea quien es porque Dios lo sustenta. Pero también por la providencia divina, Dios dirige su creación. Salmo 135, verso 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo. Sí, hay cosas que a usted tal vez no le gusten, pero Dios hace todo lo que quiere, y eso lo incluye a usted y a mí. Tercero, la providencia de Dios dispone y gobierna soberanamente sobre todo lo que Él creó. Daniel 4:35, el verso que tomamos como inicio de partida de esta reflexión, de este mensaje, dice: todos los habitantes. Note usted la expresión, es absoluta, todos. No es cierto que un presidente está por fuera del gobierno de Dios. Él pone y quita reyes. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Por eso no hay razón para el orgullo, ni la altivez de corazón, ni de espíritu. Cada habitante de la tierra, comparado con Dios, es nada. Así que ante Dios, que es eterno, somos considerados como nada. Así también, de un modo especial, hermanos, en su providencia divina, Dios cuida de la iglesia y dispone todas las cosas en nuestra vida para que al final todo resulte para bien. Romanos capítulo 8, verso 28 nos enseña: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Todas las cosas que a usted le sucede porque Dios lo permite. Y como Dios lo permite y Él es bueno, todo lo que nos pase al final nos ayudará para bien. Por eso no debemos cuestionar, no debemos quejarnos cuando algo nos suceda, porque Dios está dirigiendo esa situación, porque Dios está en control, para que usted experimente lo que debe experimentar, sea que usted lo considere bueno, sea que usted lo considere malo. Nuestros ojos tal vez no pueden determinar la profundidad de la sabiduría de Dios, pero debo entender y debo comprender que todo lo que me pasa, toda situación por la que yo atravieso, es buena, porque he sido llamado conforme al propósito de Dios, y por tanto todas las cosas obrarán para bien en mi vida. Pastor, ¿y si me da una enfermedad grave? Obra para bien. Pastor, ¿y si me quedo en la ruina? Obra para bien. Pastor, ¿y si mi esposo se... obra para bien. Y si mis hijos... obra para bien. Todo obra para bien. Somos seres finitos. Nuestra capacidad es limitada. Cuando estudiamos, amados hermanos, la doctrina de la providencia de Dios, encontramos que el punto central es la soberanía y la autoridad de Dios. Dios gobierna, Dios influye, Él mete su mano y controla todos los aspectos de tiempo, modo y lugar en el universo que Él creó. Él gobierna todo lo que acontece, desde lo más importante, como la obra redentora de Cristo. Y lo comprobamos
Porque cuando Cristo se encarnó y cuando llegó la hora de morir en la cruz, en Mateo 26:42, la oración de Cristo fue la siguiente. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Allí está. Él estuvo al frente de toda la obra redentora del Señor. Pero también Dios controla las cosas insignificantes, las cosas más pequeñas, como la vida de un pajarillo. Para nosotros no tiene mucho valor. En Mateo capítulo 10, verso 29 se nos enseña: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Si un pajarito se muere, cae a tierra, Dios está allí también en esa decisión. Iglesia del Señor, recuerde siempre, cuando esté en cualquier situación, no sucede nada fuera del alcance, fuera del control, fuera de la autoridad de Dios, porque Él dijo lo siguiente en Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es, yo tengo todo el poder en el cielo y puedo hacer todo lo que quiera en la tierra. Y esto lo incluye a usted y me incluye a mí. Estamos en la tierra. Así que si el malo piensa en su corazón y dice, como registró el salmista en el Salmo 14, verso 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Debo recordarle a aquellos que piensan de esta manera que Dios existe, que Él trae a la existencia y que Él hace que todo lo que suceda pase conforme a su determinación, y esto es lo que conocemos como la providencia de Dios. Por su providencia, iglesia, Él hace que caiga la lluvia, brille el sol cada día sobre nosotros. Es Dios en su providencia que hace que surjan los reinos, y es Dios en su providencia que hace que estos reinos caigan y desaparezcan. Daniel capítulo 2, verso 21: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios quien levanta un reino y es Dios quien determina cuándo ese reino es abatido. También es Dios, iglesia, el que enriquece a una persona, y también es Dios el que empobrece a una persona. En 1 de Samuel capítulo 2, verso 7 se nos enseña: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Así que si en algún momento usted tiene abundancia, es por la providencia de Dios. Y si tiene escasez, también es por la providencia de Dios. Si usted está abatido, es Dios quien controla aún la vida de los hombres. El hombre no vive cuanto quiere, sino hasta donde Dios lo permite. Acompáñeme al libro de Job, capítulo 14, verso 1 al 6. Dice la palabra: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente, y miren lo que dice el Señor de nosotros: sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, Él dejará de ser. Así que no se preocupe. Hay gente que vive preocupada: ¿y será que me voy a morir? No. Dios ya determinó el día. Vivamos tranquilos. El día que nos corresponda, así deseemos,
Mire, usted puede decir, entonces me voy a esconder, sé el día, voy a construir un búnker y me encierro. Ahí le da un infarto dentro del búnker. Y hay gente que le achaca su vida inclusive a la suerte. ¡Suerte! No existe tal cosa. Solo existe la providencia de Dios. Amados hermanos, el destino es ciego, mas Dios lo ve todo. La fortuna no es nada, mas Dios controla todo. El azar no tiene magnitud, el azar no tiene rostro, ni tiene existencia. Mas Dios no solo existe por sí mismo, sino que también llama a la existencia. En un universo gobernado por Dios, no hay lugar para acontecimientos producto de la suerte. ¡Ay, qué suerte que tengo! No, en un universo donde Dios controla desde la estrella masiva más grande hasta la molécula de polvo que hay en una playa, la casualidad no existe. La probabilidad matemática no tiene nada que ver con lo que acontece en su vida. Porque ni la probabilidad, ni la fortuna, ni el azar, ni la suerte tienen poder para hacer o no hacer algo en la creación del Dios Todopoderoso. Solo Dios es todopoderoso. Solo Él tiene la capacidad, los medios para influir y para hacer que algo suceda según su voluntad, aun cuando algo nos ocurre trayendo dolor y aflicción. Y insisto en esto, cuando usted tiene una situación que le genera dolor, es Dios quien causa la concurrencia de eventos en la vida de los hombres por medio de su providencia para que se cumpla su voluntad. Y usted me dirá, pastor, pero es que yo soy una criatura, yo también tengo voluntad, yo también tomo decisiones. Sí, es cierto. Sin embargo, su voluntad, sin embargo, sus decisiones están supeditados al poder causal de Dios. Es Dios el que toma esa voluntad suya, que ante la de Él es secundaria, y transforma todos los eventos de la tierra conforme su plan y su propósito. Usted puede provocar que ocurran ciertos acontecimientos, puede y toma malas decisiones sin Dios, pero la providencia de Dios trascenderá sus acciones y hará que todo cuanto hagamos lleve a cumplir el plan divino según Él lo ha determinado y establecido desde antes de la fundación del mundo. Es que Dios no está improvisando en esta vida, Dios no improvisa en esta tierra. Todo lo que Él ha pensado hacer, todo lo que Él ha determinado y ha establecido, acontecerá tal y como Él lo estableció desde antes de crear el mundo. Es su providencia, iglesia. Y en su providencia Dios cumplirá siempre su voluntad. Y tomará las voluntades y tomará nuestras acciones humanas, aun si estas son hechas con malos propósitos, para que su voluntad absoluta se cumpla. ¿Recuerdan el ejemplo de José? Fue odiado por sus hermanos. El mal deseo del corazón de sus hermanos, la envidia, lo llevó a venderlo como esclavo. Ellos traicionaron a su padre Jacob, le mintieron a Jacob diciendo que su hermano José había sido devorado, y llevaron su túnica manchada de sangre. Y José fue vendido siendo un jovencito, fue esclavo en la casa de Potifar. José tuvo que ir a la cárcel, y si usted mira la vida de José diría, todo lo malo le pasó a ese hombre. Mas en la providencia de Dios, Dios tomó todo esto y lo cambió en bien. En Génesis capítulo 50, verso 20, y dijo José: vosotros pensasteis mal contra mí,
Mas Dios, aquí viene la providencia, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sabes si José no hubiese sido vendido? Si José no hubiese ido a la cárcel y se hubiese encontrado con el copero del rey y con el panadero del rey, nunca hubiese podido presentarse ante Faraón, nunca hubiese podido dar revelación al sueño de Faraón, y Egipto no se hubiese podido preparar y todo Egipto hubiese perecido y su familia misma hubiera muerto de hambre porque hubo una hambruna por 7 años. Pero aún en medio de las malas acciones y del pecado, Dios puede tomar todo ese mal y transformarlo en bien para nuestra vida. Aquí viene algo que tal vez le va a parecer polémico, pero es cierto. Aún las acciones diabólicas, ¿sí? ¿No cree usted que el diablo hace lo que quiere como él quiera? Y es que el enemigo me está atacando. Dios usa inclusive las acciones del maligno para que al final sus propósitos se cumplan. Todos recordamos a Judas, el célebre traidor, quien vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Pero aún la traición de Judas fue tomada por la providencia de Dios, quien cambió algo terrible como la muerte de su hijo unigénito en la obra de expiación que nos ha dado salvación a todos los santos escogidos. Amados hermanos, la muerte de Cristo no fue el producto de la traición de Judas. Mateo 26, 14 al 16 nos recuerda. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar y yo os los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. No fue la traición de Judas la que llevó a la muerte a Cristo. Tampoco la muerte de Cristo fue producto del complot de los judíos. Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. No, iglesia, no fue por la obra de los judíos que Cristo murió. Tampoco Cristo murió como producto de la voluntad del gobernador romano de Judea, Poncio Pilato. Mateo 27, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. No fue porque Poncio Pilato determinó que Cristo debía morir que él murió. Tampoco la muerte del Señor fue producto de la elección del pueblo judío, quien eligió a Barrabás mientras pedían a gritos la muerte de Cristo. Mateo 27, 21 al 26. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pero no, Jesús no murió porque los judíos gritaban: crucifíquenle. Ni siquiera la muerte de Cristo fue por causa de la lanza del soldado romano que atravesó su costado. Juan 19:34.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Amados hermanos, la muerte de Cristo no fue un accidente histórico, no fue producto del azar, mucho menos producto de la voluntad de los hombres, sino que la muerte del Señor estaba determinada según el consejo de Dios. Antes que Jesús se encarnara, Dios el Padre ya había establecido que durante su primera venida moriría. Isaías 53, versos 7 al 9. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo debía morir, sino que fue la intervención de Dios, fue la obra todopoderosa de Dios que llevó cada uno de los eventos de los hombres y encauzó. Él determinó llevar a su Hijo hasta la cruz para que muriera, según su providencia divina. Que Dios opera a través de las acciones y las voluntades de los hombres, es cierto. Que Dios hace que todo concurra según su voluntad, es cierto. Y que al final todo lo que hacemos aporta a que ocurra según su voluntad y según el fin que Él ha establecido, también es cierto. Tal como Dios estableció, iglesia, tal como fue registrado por los profetas siglos antes del nacimiento de Cristo, Cristo murió según la providencia divina. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado, está hablando Pablo el apóstol, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Mesías murió, el Mesías fue sepultado y luego fue resucitado al tercer día, como estaba determinado por Dios, y se cumplió conforme a la intervención de Dios Padre. Por eso se hizo la voluntad, y por eso Cristo dijo: hágase tu voluntad. Es una pregunta que quiero hacerle. ¿Pide usted que se haga la voluntad de Dios en su vida? No importa cuánto luche por hacer lo contrario a lo que Dios quiere, usted terminará haciéndolo. Todos recordamos a Jonás. Dios determinó salvar a Nínive, una ciudad llena de gente perversa. La Biblia lo define como gente de rapiña. Invadían Israel, les robaban sus cosechas, se llevaban esclavos, enemigos del pueblo de Dios. Pero Dios determinó salvar a Nínive y dio una orden a su profeta, a Jonás. Le dijo: vaya a Nínive, predique, hable de mí y lleve este mensaje para que Nínive se arrepienta y sea salva. Jonás dijo: no, yo no voy a hacer eso. Entonces compró un tiquete en un barco, pagó con su dinero y se fue en una dirección contraria de donde quedaba Nínive. Él dijo: yo no voy a hacer lo que Dios quiere. No importa lo que Dios haya determinado, yo voy a hacer mi voluntad. Tan pronto salieron a mar abierto, se desató una tormenta. Los marineros se asustaron y echaron suertes, y resultó que el culpable era Jonás. Arrojan a Jonás al mar, un gran pez abre su boca y lo traga,
Y sabe, Jonás, tragado por un pez en la mitad del mar Mediterráneo, fue transportado por ese pez y fue botado de la boca del pez en las playas de Nínive. Lo que Dios ha determinado hacer con usted lo hará. Así usted se resista, Jonás o Jonasita. Por esta razón, iglesia, cuando la humanidad se resiste a aceptar la providencia de Dios, cuando las personas se resisten a la obra de Dios, cuando usted se rebela contra Dios y su palabra, cuando Dios ha determinado algo y usted no lo obedece, usted está actuando como Jonás y espere que ya pronto viene el pez. Hay tres cosas que todo cristiano debe hacer. 1, amar al Señor. 2, si lo ama, usted lo obedece. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama a Cristo, lo obedece. Obediencia. Y 3, como usted lo obedece, se compromete en el servicio, en la entrega, en su testimonio. Por eso en una iglesia es muy importante encontrar verdaderos cristianos que aman al Señor, que lo obedecen en todo y que se comprometen con Él y su obra. No son solo palabras, son hechos. Y sabe, cuando usted actúa así, usted está aceptando la providencia divina. Dios ejercerá su soberanía, iglesia, cada día. Dios ejercerá su providencia en su vida y en todo lo creado, porque Él es Dios. Y si algo está por fuera de su control, Él no sería Dios. Por esto mi consejo, iglesia, es que sin importar las situaciones que ocurran en su vida, cuando algo acontezca y usted no lo comprenda, cuando se levante una tormenta que ponga en riesgo su estabilidad espiritual, emocional, cuando haya algo que le preocupe, algo que le angustie, una situación que usted no comprenda, sencillamente levante sus manos al cielo y diga como dijo el apóstol Pablo en Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que antes de cuestionar, iglesia, ¿por qué le sucedió algo?, reflexione sobre el derecho de Dios como creador para hacer todo lo que quiera según su sabiduría, insondable consejo y poder. Amado hermano y hermana, antes de elevar un reclamo al cielo, antes de culpar a la mala suerte, recuerde que nada ocurre sin la voluntad de Dios. El gran creador de todo sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. No cuestione a Dios. Él es infinitamente sabio. Él es bueno. Él es santo. Él es perfecto. Usted y yo somos insensatos, somos ciegos, somos finitos y nada poderoso. Cuando Dios obra en tu vida, siempre ten en mente que hay un propósito que trasciende tu vida terrenal.
Por eso acepte con amor y en obediencia cada cosa que le suceda, sabiendo que la providencia divina gobierna tu vida y te hará bien al final. Como dijo el salmista en torno a nuestra vida, Salmos 37:5, lo único que podemos hacer es encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y aquí habla la providencia y Él hará. Finalizo con las palabras del rey Nabucodonosor, quien luego de ser humillado reconoció la providencia de Dios sobre todo lo creado y sobre su vida, diciendo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Gracias por seguirnos.